Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. La verdad es que no podía sentirme más ectópico aquí, pero... Y la verdad es que hablar de que tenemos una visión neurológica y una visión cardiológica sería el primer tema a rebatir, porque creo que todos somos médicos y, como van a ver, creo que no hay disensos, sino, espero, consensos. Y lo que voy a tratar de hacer en los próximos 20 minutos es explicarles lo que pensamos actualmente los urólogos. Creo que si estaban esperando que yo hablara del oscurantismo quirúrgico, como somos catalogados, pues no voy a hablar de eso. Hemos evolucionado un poco, quizá no tanto como los cardiólogos, pero van a ver cómo pensamos diferente. Primero, la disfunción no es una enfermedad, la disfunción es un síntoma. Es un síntoma que está asociado a algunos factores predictores y algunos factores detonadores. Antes pensábamos que todos eran psicógenos. A medida que hemos podido conocer la fisiología y la fisiopatología, pensamos que la mayoría son orgánicos con un impacto psicológico agregado, por supuesto, ¿no? Sin duda, la disfunción tiene un impacto en la calidad de vida, en la seguridad del individuo. Entonces, sí hay un factor psicógeno, pero la mayor parte de las veces es un factor secundario. Hay pacientes, sí, cuyo principal y único problema es ansiedad de desempeño, por ejemplo, y en ellos, pues claramente, lo orgánico no funciona. Desde hace muchos años y en todos los estudios epidemiológicos sabemos que la disfunción eréctil se asocia a enfermedades metabólicas y enfermedades vasculares. Y no puede ser de otra manera, porque si la fisiología implica factores metabólicos y factores vasculares, cuando esto falla es cuando se ocasiona disfunción eréctil. Ahí ven los riesgos relativos de en los diferentes estudios. No es diferente el estudio mexicano, que el estudio mexicano tuvo algunos detalles metodológicos, por eso no lo menciono. Pero básicamente hipertensión, enfermedad cardíaca, dislipidemia, depresión y algo que sí puede ser puramente urológico, eso que dice LUTS, que quiere decir en inglés síntomas urinarios bajos, en lo cual hay muchísimo discusión cuál es la razón de la asociación de los síntomas urinarios bajos con la disfunción eréctil, y probablemente tenga que ver con, también hemos cambiado en la próstata. Antes la próstata se decía que crecía y obstruía. Ahora sabemos que la próstata puede crecer probablemente por aterosclerosis pélvica, y entonces esta relación puede explicar disfunción, síntomas urinarios bajos. Ahora tenemos un tratamiento común para disfunción, síntomas urinarios bajos. Entonces, estos son los factores y no extraña debido a la fisiología. El estudio longitudinal, que es uno de los más importantes, porque los transversales todos muestran eso, pero el longitudinal ratifica lo mismo. Diabetes y cardiopatía, hipertensión son los factores de riesgo más importantes en los pacientes para tener disfunción eréctil. Cuando vemos otros factores, esto es del libro de prácticas estándar de la Asociación Internacional de Medicina Sexual, pues no es diferente. Los vasculares son los más importantes, seguidos de diabetes, si es que se puede separar, porque la inmensa mayoría de las veces habrá un factor común cuando hay diabetes y hay problemas vasculares. Neurológicos intervienen medicamentos, y endocrinos, por supuesto. Ahora está en boga el estudio de lo que llamamos el hipogonadismo de inicio tardío, que tiene implicaciones muy importantes, no solamente en la disfunción, otra vez en la cardiología, probablemente con este síndrome metabólico LAIC que se produce en el paciente hipogonádico. Y más o menos así la vemos. No quiere decir que aquí acabamos, pero nosotros vemos que la disfunción eréctil de origen vascular, la más común, puede haber alteraciones vasculares y puede haber alteraciones anatómicas, estructurales, aterosclerosis por un lado, disfunción endotelial, que me parece que es el evento inicial. Esto afecta el riego sanguíneo de las dos maneras, hay insuficiencia arterial, en fin, hay una disminución de entrada. Pero otra cosa importante, que esto es lo que ocurre en el pene mismo, el músculo del pene no se relaja, no atrapa sangre, porque al final la erección es un proceso de atrapamiento de sangre después de una entrada rápida, pero también se puede afectar. Entonces hay una disminución en la entrada, un aumento en la salida, y eso es lo que ocasiona la disfunción eréctil de origen vascular. Pero hay otras
pero no es, yo no digo es un efecto de encendido apagado, es decir, no es la hipertensión igual a disfunción, no es cardiopatía igual a disfunción, no es diabetes igual a disfunción. Y en particular diabetes, este es un estudio interesante donde compara un grupo control no diabético con un grupo de diabéticos. Primero, lo que ustedes se imaginan, todas las enfermedades cardíacas son más comunes en los diabéticos, pero una cosa interesante es que cuando se comparan los dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, con la duración de la diabetes, esa es la función eréctil, y nos interesa ver la gente que tiene disfunción, es decir, una función eréctil pobre o muy pobre, y vean que a medida que pasa el tiempo de duración de la diabetes, la tasa de disfunción es mayor, lo cual nos sorprende. Aquí sería muy importante poner quizá cómo ha sido el control de la diabetes. Entonces, no es la presencia del factor comórbido, sino es cómo se ha comportado, cómo ha estado, y de esto definirá cómo les va. Esto es viéndolo en riesgos relativos. Otra vez, a medida que aumenta la duración, aumenta el riesgo. Y una cosa importante es que el riesgo es mucho mayor en el diabético tipo 2, tipo 1, lo cual refleja quizá el descontrol más común que existe en el paciente con diabetes tipo 1 comparado con el 2. Entonces, no es solo el factor, sino el tipo de factor. Ahora, creo que el evento inicial, ¿cuál es? Yo creo que lo primero que ocurre en la disfunción de origen vascular es la activación endotelial o disfunción endotelial. Y voy a presentar una serie de estudios de cómo hemos estudiado los urólogos este aspecto para que vean que sí hemos evolucionado. Lo primero era ver si existía esta disfunción endotelial medida por parámetros de activación o disfunción endotelial en pacientes que tuvieran o no factores de riesgo vascular. Entonces, querían medir estas moléculas de Sion y endotelina 1 en hombres con disfunción eréctil que tuvieran o no factores de riesgo vascular comparado con sujetos sanos. Y midieron el grosor íntimo de la carótida como un marcador de aterosclerosis. Y ultrasonido Doppler para ver la función eréctil. Estos son los grupos. El grupo 1 eran pacientes con disfunción, pero sin factores de riesgo. En el grupo 2, primordialmente diabéticos. Grupo 3, hipertensos. Y los controles no tenían disfunción ni factores de riesgo. Lo primero que se ve es que la endotelina y todas las moléculas de adhesión están aumentadas en los pacientes con disfunción, independientemente si tuvieran factores de riesgo. Es decir, aquí la disfunción era el factor de riesgo o reflejaba quizá lo que estaba ocurriendo en el punto de vista vascular, independientemente si tenían factores, y esto es diferente que los pacientes que no tienen disfunción eréctil. Ahora, ¿qué pasa en los obesos? Que esto es verdad que son mujeres, sí lo sé, son mujeres, las mujeres no tienen disfunción eréctil, pero van a ver por qué presento este estudio. Este es un estudio que compara mujeres obesas con controles y les miden la función endotelial mediante la prueba de respuesta de la arginina y estos otros parámetros de disfunción endotelial que ustedes conocen mejor que yo, y los ponen en un programa intensivo de control de peso. Primero, el índice de masa corporal no sorprendentemente es mayor en las obesas, la glucosa es mayor, la insulina es mayor, cosas metabólicas que ustedes ven bien, pero lo interesante es qué pasa después de 12 meses cuando bajan de peso. Este es el índice basal, luego bajan de peso, la glucosa disminuye y la insulina baja, pero los parámetros funcionales de función endotelial, en este caso la respuesta es la arginina, mucho mejor en la gente que pierde peso. Y ahora, volviendo al tema, ¿por qué presenta eso? Bueno, es una representación gráfica de las moléculas de adhesión. Otra vez, los mismos resultados en la gente que pierde peso y logran niveles muy semejantes a los controles, es decir, prácticamente igual que las pacientes no obesas. Volviendo ahora a los pacientes con disfunción eréctil, lo que se quiso ver en este estudio era si bajar de peso mejoraba dos cosas: función endotelial y función eréctil. Entonces, un estudio que suena sencillo, 110 hombres, pero son seguidos 2 años, en un grupo solo información general de cómo podían bajar de peso, el otro grupo un programa intensivo, los veían por lo menos cada 2 semanas para que perdieran por lo menos 10% del peso, haciendo ejercicio y comiendo menos, que es la receta más fácil de decir y más difícil de hacer. Evaluaron la función eréctil con el estándar de oro, que es este índice internacional de función eréctil, estas interleuquinas como parámetros de inflamación, la función endotelial, en este caso otra vez la respuesta vascular de la arginina y otras cosas generales como colesterol, triglicéridos, etc.
¿Qué pasa? Primero, los pacientes del grupo de intervención o grupo activo pierden más peso. A los dos se les dijo que perdieran, pero estos son los que la pierden. El índice de masa corporal también mejora, pero vean, mejoría en el índice internacional es clínicamente muy importante, aunque 3 puntos puede sonar poco, cuando nosotros hablamos que en el dominio de función eréctil debe ser igual o mayor a 26, pero 3 puntos es estadística y clínicamente muy significativo. Y ahora lo van a ver en forma gráfica cómo se ve. Todo mejora, lo metabólico también mejora en el grupo que baja de peso, pero también los parámetros de inflamación y las pruebas de función endotelial completamente diferente en los pacientes que pierden peso. Ningún tratamiento, solo pérdida de peso. Y si vemos en forma gráfica las calificaciones de función eréctil, vean que en todo el grupo intervención hay una tendencia a mejorar el índice internacional sin cambios en el grupo control. Entonces, este estudio demuestra, primero, viene a colación que los obesos hay activación endotelial o disfunción endotelial y que esto se puede mejorar simplemente bajando de peso. Ahora, ¿qué efecto tienen nuestros medicamentos vardenafil, tadalafil en la función endotelial? Y aquí midiendo varias arterias, porque sí pensamos, igual que ustedes, que el pene no es el único que se enferma, sino es la demostración que otra cosa está ocurriendo en el cuerpo. Este es un estudio metodológicamente bien hecho, 135 hombres con disfunción, 30 sanos, y aquí miden la dilatación mediada por flujo, como la prueba de función endotelial, en arterias cavernosas y braquial. Y esto lo hacen en forma basal y 1 hora después de vardenafil. 1 hora, ¿por qué? Porque la Tmax de vardenafil es más o menos 1 hora. Entonces vean cómo es totalmente diferente el placebo y vardenafil, es decir, la dilatación mediada por flujo es mejor en la arteria cavernosa y en la braquial sin cambios importantes en el grupo placebo. Entonces hay un efecto agudo, sí, con el vardenafil es capaz de mejorar la función endotelial, al menos en ese aspecto. Y ya haciendo un estudio más de vida real, es un estudio en pacientes usando ahora tadalafil. Y es un estudio cruzado donde se usan 2 tipos de tratamiento con tadalafil, a demanda, que es como suele usarse, o en días alternos, 20 miligramos días alternos, esto es antes de que estuviera disponible la forma de 5 miligramos diarios. Y las evaluaciones son basales y después de cada periodo de tratamiento buscan la dilatación mediada por flujo de las arterias cavernosas, estos marcadores bioquímicos y este parámetro clínico que puede reflejar un poco, es verdad que quizá no es lo más importante, pero puede reflejar un poco cómo está la función del pene con las erecciones matutinas que no tienen que ver en teoría con el estado mental o la ansiedad pues del paciente. ¿Qué sucede? Bueno, no mejoran todos, es decir, no todos los que reciben tadalafil mejoran. Esto es la basal, esto es al final, y en el seguimiento 2 semanas después. Y vean que los que realmente mejoran son los que reciben el tadalafil en días alternos, es decir, cuando reciben el tratamiento continuamente a diferencia de los que lo reciben a demanda. Esto es en la dilatación mediada por flujo, cuando el paciente tiene medicamento todo ese tiempo mejora más. Y las erecciones matutinas, esto es engañoso porque entre menor es la calificación, quiere decir que la respuesta es mejor. Entonces esto ratifica un poco que los parámetros bioquímicos y los parámetros funcionales mejoran en los pacientes y esto se traduce también en una mejoría clínica manifestada al menos por este parámetro que son las erecciones matutinas. ¿Qué más hay acerca de esto, de la función endotelial? Bueno, las células endoteliales progenitoras que ustedes también conocen mejor que yo, lo primero que se quiere saber es si en los pacientes con disfunción eréctil estaban afectados. Grupos pequeños de pacientes con disfunción y controles, y la mayoría de ellos tenían factores de riesgo cardiovascular. Lo interesante es que estas células endoteliales están disminuidas en todos los pacientes con respecto a los controles, no importa si tenían o no factores de riesgo vascular, y esto se ve mejor acá. Esta es la cifra en los controles y esta es la cifra en los pacientes. Una clara diferencia en los pacientes con y sin disfunción eréctil. La siguiente pregunta sería: ¿seremos capaces de mejorar este título o este número de células endoteliales progenitoras? Primero con los tratamientos, a lo mejor hay otras alternativas, pero con los tratamientos que tenemos. El primer estudio es un estudio agudo con vardenafil, 20 miligramos 1 semana,
y se miden por citometría de flujo como suelen ocurrir, y les decía 2 y 4 horas después de la administración de vardenafil. A las 2 horas no hay cambios importantes, pero después de 4 horas hay un aumento del 44% y esto se ve en forma individual en todos los pacientes de esta manera. Es decir, el vardenafil es capaz de mejorar el número de células endoteliales progenitoras. Y el siguiente estudio sería, ¿qué pasa? Podemos mezclar el número de células endoteliales con la función endotelial. Y entonces, otra vez, no grandes poblaciones, pero sí metodológicamente bastante bien, 26 con disfunción, 23 sanos. A un grupo se les da tadalafil 3 veces por semana, que era el que había mejorado la función endotelial, si se acuerdan, y esto se controla con placebo. Las evaluaciones se hacen basal y 3 días después de haber suspendido el tratamiento con la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial como la prueba funcional de función endotelial y células endoteliales progenitoras. Y vean lo que sucede, los controles no cambian, los pacientes cuando reciben tadalafil aumenta la dilatación mediada por flujo y aumenta el número de células endoteliales progenitoras. Y si los vemos juntos, en forma basal hay una relación prácticamente lineal igualito después del tratamiento. Es decir, este estudio demuestra que las células endoteliales progenitoras aumentan y en paralelo también mejora la función endotelial. La tercera pregunta sería si esto mejora la función eréctil medida por un parámetro clínico. Entonces, pues, en conclusión, me parece que la disfunción eréctil es una manifestación de una enfermedad sistémica, algo que está ocurriendo en el cuerpo. No somos tan regionalistas si pensamos que el pene forma parte del cuerpo, entonces todo se enferma, y la diferencia quizá con el cardiólogo es que a nosotros nos ven por esto y a ustedes por otra cosa, ¿no? Pero los factores de riesgo están totalmente establecidos y son de índole primordialmente vascular y metabólico, en menor proporción hormonales. Sin duda es un centinela de daño vascular, no me quise meter nada de esto, me parece que Jaime lo va a demostrar, la asociación con todos los síndromes coronarios, insuficiencia arterial, insuficiencia cardíaca, esto no hay duda, y está relacionado con el grado de afección, es decir, no es encendido o apagado. El mecanismo fisiopatológico es variable y finalmente creo que el abordaje debe ser completo, un abordaje holístico del paciente que redundará no solamente en el tratamiento paliativo, sino en la curación del paciente. Muchas gracias.